Buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo club de revista. El día de hoy vamos a hablar sobre el tipo de investigación e ensayos clínicos. Nuestro grupo se encuentra conformado por María Camila García Suárez, Gustavo Gutiérrez Castrillón, Paula Parra Lozano, Cindy Ramírez López, Tatiana Restrepo Hernández, Daniel Alejandro Restrepo Meneses, María Valentina Sarmiento Lombana y quien les habla, Daniel Villa Rojas, para nuestro curso Investigación 1. Nuestra investigación sobre ensayos clínicos es esta, titula El consumo de vino blanco añejado bajo un velo de flor reduce la presión arterial, aumentando el óxido nítrico plasmático en hombres con alto riesgo cardiovascular. Un artículo de revista de la MDPI, publicado el 4 de junio del 2019, país de origen, España. Presentación de los autores. Tenemos 4 autores para este artículo de investigación. Iniciamos con Ramón Estruch Riba. El señor Ramón Estruch Riba es médico y cirujano de la Universidad de Barcelona, especialista en medicina interna, profesor de la Universidad de Barcelona en medicina interna, es consultor senior del Hospital Clínic de Barcelona y es miembro del Consejo Director CIBER. CIBER es el Centro de Investigación Biomédica en Red, uno de los centros de investigación más grandes a nivel mundial. Actualmente cuenta con 12 investigadores de los más citados a nivel mundial. Actualmente el señor Ramón Estruch Riba ha publicado en más de 330 trabajos de revistas de alto impacto, incluidos The New England Journal of Medicine y American Journal of Nutrition. Sus principales líneas de investigación son el efecto de la dieta mediterránea sobre las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, mecanismos de los efectos del consumo moderado de vino y cerveza sobre la salud y efectos del aceite de oliva, frutos secos, tomate y cacao sobre la presión arterial, el perfil lipídico y los biomarcadores inflamatorios relacionados con la arteriosclerosis. Actualmente es el coordinador de la Red de Nutrición y Enfermedad Cardiovascular desde el año 2003 y es director del estudio PREDIMED, ¿cierto? Prevención con dieta mediterránea, que engloba a 18 grupos de investigación de 9 comunidades autónomas. Los resultados del estudio sobre los efectos de la dieta mediterránea en la prevención de la enfermedad cardiovascular, publicado en la revista The New England Journal of Medicine en abril del 2013, ha sido el artículo científico más leído en el mundo durante el año 2013. La señora Margarita Ribocol es profesional en enfermería del año 1991. Tiene un posgrado en dietética y nutrición, un posgrado en dermocosmética farmacéutica, es máster en nutrición y metabolismo, fue investigadora predoctoral y actualmente ya tiene un PhD, un doctorado en nutrición humana. Ha participado en múltiples conferencias en el área de nutrición. Las más destacadas fue abril 2016, 11º Congreso Internacional de Dieta Mediterránea en Barcelona, octubre del 2019, 13ª Conferencia Europea sobre Nutrición y la malnutrición en un mundo obeso, también hecha en Dublín. Seguimos con la señora Irene Roth, es profesional en nutrición y dietética, tiene un diplomado en nutrición humana y dietética, un posgrado en trastornos metabólicos y obesidad, un máster en nutrición pediátrica, otro máster en nutrición y metabolismo, PhD doctorado en nutrición y riesgo cardiovascular, fue asesora en salud en Múnich para todo lo que es nutrición bajo el omega 3 y actualmente es nutricionista, investigadora de CIBER, Centro
de Investigación Biomédica en Red. Actualmente trabaja como nutricionista en el Hospital Cárceres en Barcelona, España, y ha realizado 8 publicaciones alrededor de la nutrición en lo que es el alcohol y el riesgo cardiovascular, la dieta mediterránea, la diabetes mellitus y la aterosclerosis, y los polifenoles en vino, bebidas embriagantes y bebidas fermentadas como la cerveza. La señora Rosa Casas Rodríguez es profesional en química orgánica, inorgánica, tiene un máster en nutrición y metabolismo, tiene un máster en educación y multimedia, tiene un doctorado en nutrición de Predimed y actualmente trabaja en el Hospital Clínic Provincial a través del IDIVAPS, que es el Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. Sanger, ubicado en España, Barcelona, España. La revista de la publicación y el factor de impacto son: nuestra revista como tal de la publicación del artículo es EDMPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, país de origen Suiza, fundada en el año 2009. Tiene una frecuencia de publicación mensual y se encuentra dentro del rango cuartil 1. Ha realizado 10.451 publicaciones a la fecha. Tiene un factor de impacto de 4.171. Es una media aproximada de citaciones un año para esta revista. Mantuvo durante 5 años un factor de impacto de 4.813 citaciones en Internet. Y se encuentra en el rango de categoría 16 de 86, cuartil 1, bajo el área de nutrición y dietética por la JCR, de Journal Citation Reports. Y a través de la Scientific Journal Ranking encontramos que está en un puntaje de 1.49 por debajo de 1.5, lo cual la categoriza dentro del cuartil 1 de las muy importantes revistas como tal en publicaciones. Pregunta pico. Nuestra pregunta pico es la siguiente: ¿cuál es la eficacia del consumo de vino blanco añejado bajo velo de flor sobre la presión arterial y los niveles séricos de óxido nítrico en hombres con alto riesgo cardiovascular? Nuestro problema de investigación es el siguiente. Anteriormente se han realizado estudios de vino tinto, han evaluado los efectos del extracto del vino tinto, el alcohol y el vino tinto sobre la presión arterial. Informaron una asociación entre el efecto reductor del vino tinto sobre la presión arterial y el aumento de las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico. Ningún estudio previo ha evaluado los efectos de los vinos blancos sobre la presión arterial y las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico. Finalmente, este ensayo clínico tuvo como objetivo analizar los efectos a corto plazo durante un rango de 21 días de una variedad de jerez de vino blanco envejecido bajo un velo de flor. Nuestro objetivo del presente estudio fue comparar los efectos del vino blanco añejado andaluz bajo un velo de flor, una bebida alcohólica con un contenido moderado de polifenoles, comparado con la bebida alcohólica ginebra, que no cuenta con polifenoles, en la presión arterial elevada y óxido nítrico sérico o plasmático en hombres con alto riesgo cardiovascular. Continuando con la parte de metodología, tenemos que en los criterios de inclusión, los participantes eran hombres entre 55 a 80 años, consumidores de alcohol todos.
sin historia documentada de enfermedad cardiovascular y debían tener diabetes o cumplir con 3 o más de los siguientes factores de riesgo cardiovasculares, entre los cuales tenemos tabaquismo activo, hipertensión arterial, colesterol LDL mayor a 160 miligramos sobre decilitro, colesterol HDL menor a 35 miligramos sobre decilitro, sobrepeso u obesidad, y que hubiera historia familiar de enfermedad coronaria cardíaca prematura. Para los criterios de exclusión, tenemos que son principalmente enfermedad cardíaca coronaria documentada, ACV o enfermedad vascular periférica, y otras condiciones como serían la infección por el VIH, la enfermedad hepática alcohólica, desnutrición, enfermedades neoplásicas o infecciosas agudas. Tampoco podían participar aquellos sujetos que tuvieran consumo de suplementos vitamínicos, uso de antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos. El diseño del estudio es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y cruzado, que consta de 4 etapas de intervención. Cada intervención comprende un periodo de 3 semanas, con un tiempo de 2 semanas de descanso entre intervención. Las intervenciones son principalmente exponer a los sujetos al consumo de 30 gramos de etanol, sea en forma de vino blanco añejado bajo velo de flor o de ginebra. Tenemos que para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó el software N3.0 Statistical Program para detectar una diferencia media de 4.1 micromoles de óxido nítrico plasmático, con una desviación estándar de 6 y asumiendo el 10% de pérdida de los participantes. Arrojó que se necesitaban al menos 22 sujetos para la realización del estudio. Una vez obtenido los sujetos para el estudio, tenemos que se les solicitó la firma del consentimiento informado y una vez lo hicieron, fueron asignados aleatoriamente utilizando una tabla de números aleatorios generados por computadora a las intervenciones. A ambos grupos se le asignó el consumo equivalente de 30 gramos de etanol por día, fuese el caso de ginebra o de vino blanco añejado bajo velo de flor. Entre las variables de exposición tenemos que las principales son el consumo de vino blanco añejado bajo velo de flor o el consumo de ginebra. Para esto tenemos que el equipo investigativo estableció el perfil fenólico tanto del vino blanco como del ginebra utilizados en el estudio. Cabe destacar que la cantidad de fenoles contenidos en el vino del estudio es 3 veces superior al del vino blanco común y el ginebra tenía una nula cantidad de fenoles. Tenemos que a los equipos se les dio instrucciones expresas de mantener sus hábitos dietarios y actividad física. Para controlar esto, a cada grupo, al inicio y al final de cada intervención, se les realizó un cuestionario en el cual ellos informaban su dieta habitual y su actividad física por medio de los cuestionarios Minnesota Leisure Time Physical Activity, y la información dietaria que se obtuvo se procesó con el software Food Processor Nutrition and Fitness. A los grupos se les hicieron toma de medidas antropométricas y clínicas al inicio y al final de cada intervención. Tenemos que la principal clínica sería la toma de la presión arterial. Se hizo de forma en que una enfermera entrenada realizara la toma de la presión arterial en 3 momentos con intervalos de 5 minutos, en el brazo no dominante y en posición sentado, a cada participante, utilizando el equipo Omron 705 CP.
La media de la segunda y la tercera toma de la presión arterial fueron las utilizadas para el análisis estadístico. Entre los datos antropométricos tomados, tenemos que se determinaron la altura, el peso corporal, el perímetro abdominal y el índice de masa corporal. Entre las muestras de laboratorio, para que no se haga demasiado extensa la exposición, lo dividimos en un grupo que puede ser marcadores de órgano blanco, entre los cuales principalmente mencionan aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, gamma glutamiltranspeptidasa, albúmina, tiempo de protrombina. Esto para obtener un perfil hepático de los pacientes y monitorizar los posibles eventos adversos derivados de las exposiciones que le fueran asignadas. Cabe destacar que se realizaron además pruebas como la obtención de los niveles de vitamina B12. Además de esto, se realizó un perfil lipídico, entre los cuales tenemos que principalmente se tomaron muestras de colesterol LDL y colesterol HDL. También se tomaron muestras de glucosa sérica en ayunas y muestras de orina para determinar qué pacientes, si no se sabía la condición, podían ser diabéticos en el transcurso del estudio. Y las muestras de orina principalmente se tuvieron de 24 horas para evaluar la concentración de ácido tartárico, que es un metabolito eliminado que se incrementa tras las ingestas de alcohol, esto con el fin de revisar el cumplimiento de la intervención asignada por el equipo investigativo. Tenemos que se hizo la medición de óxido nítrico plasmático y sus metabolitos. Para esto se utilizó un detector de quimioluminiscencia, que es un detector de óxido nítrico del laboratorio Sievers Instruments, Boulder, Co., USA. El control del cumplimiento de la intervención, una de las formas, como ya lo dijimos, fue la concentración de ácido tartárico en orina. Y tenemos que, para esto, las muestras de orina y las de glucosa fueron inmediatamente almacenadas, centrifugadas y se almacenaron a menos 80 grados centígrados hasta que se evaluaran. Adicionalmente, se realizó el conteo de las botellas vacías al finalizar cada intervención. También, al finalizar la intervención, se hizo una lista de chequeo en búsqueda de síntomas que pudieran relacionarse a posibles efectos adversos tras la exposición a la intervención asignada, entre los cuales preguntaban principalmente por mareos, confusión y alteración de los hábitos intestinales, pero además se preguntó por los posibles síntomas adicionales que pudiesen presentar todos los sujetos en el estudio. Tenemos que para el análisis estadístico se hizo principalmente la prueba T-de-Student para grupos pareados, porque en este estudio evaluamos una variable cualitativa dicotómica con una variable cuantitativa. Tenemos que además se hizo la correlación de Pearson, que se utilizó para cuantificar la relación entre los cambios en la presión sanguínea y las concentraciones de óxido nítrico en plasma, que el estudio nos reporta que se relacionaron significativamente el incremento en óxido nítrico en plasma con los descensos de la presión arterial. Las medidas utilizadas para este estudio fueron la media, la desviación estándar, la frecuencia absoluta y relativa. Los análisis estadísticos se realizaron en el software SPS Statistical Analysis System, versión 2.0. Para variables de resultado, tenemos que principalmente son la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, la frecuencia cardíaca, el peso, el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal y el óxido nítrico sérico. Resultados. Un total de 47 candidatos potenciales fueron preseleccionados, de los cuales 2 no cumplieron con los criterios de inclusión y 4 se negaron a participar. Por lo tanto, 41 participantes fueron asignados al azar a 2 secuencias de intervenciones. La primera
con 21 participantes de vino blanco andaluz y ginebra, y la segunda con 19 de ginebra y luego andaluz. 3 participantes incluidos en la primera secuencia abandonaron, así que 38 completaron el estudio y fueron incluidos en el análisis. La tabla número 2 muestra las características basales de los participantes estudiados, donde la mayoría tenían sobrepeso u obesidad en un 88%, más de la mitad tenían dislipidemia e hipertensión, y en un porcentaje más pequeño diabetes tipo 2 y eran fumadores. Las concentraciones séricas de ácido fólico, vitamina B12, albúmina, creatinina, AST, ALT y GGT se mantuvieron dentro del rango normal durante todo el estudio y ningún sujeto informó ningún efecto adverso durante las intervenciones. Todos los participantes se sometieron a ambas intervenciones, que eran 30 gramos de etanol como el vino blanco andaluz o ginebra en una secuencia aleatoria. 21 participantes comenzaron con el vino blanco y los otros 19 con ginebra. El número de botellas vacías devueltas después de cada periodo de intervención y los resultados del cuestionario autoinformado de 3 días del consumo de alimentos mostraron una buena adherencia al protocolo de estudio, y también el ácido tartárico se midió como un biomarcador del consumo del vino, que también se usó como una medida de cumplimiento de la intervención. Esta medición se realizó en muestras de orina de 24 horas que se recolectaron el último día del periodo de preinclusión y después de cada intervención. Los resultados mostraron un aumento significativo en la excreción de ácido tartárico durante 24 horas después del consumo del vino blanco. No se informaron cambios en los hábitos dietéticos habituales, ni en la actividad física, ni los participantes informaron de cambios en los medicamentos utilizados. Los resultados los expresamos como la media, más o menos la desviación estándar de 38 participantes, y las diferencias medias con un intervalo de confianza del 95% entre antes y después de cada intervención. Antes de cada intervención es el valor de la intervención anterior o la línea base en la primera intervención. Decimos que una P tiene diferencias significativas cuando es menor de 0.05 entre antes y después de la intervención. El valor de P me dice las diferencias estadísticas entre los cambios del grupo, y podemos ver un valor de P significativo entre ambos grupos en la energía en kilocalorías y en el alcohol en gramos. Después de la intervención de 3 semanas con el vino blanco andaluz, la presión arterial sistólica y diastólica mostró una reducción media de 4.91 milímetros de mercurio con un intervalo de confianza del 95%, y las diferencias medias entre 9.41 a 0.42 con una P significativa de 0.033. Igualmente para la presión arterial diastólica. Una comparación entre los grupos mostró reducciones significativas en la presión arterial sistólica y diastólica después de la ingesta del vino en comparación a la ginebra. Después de la intervención del vino blanco, las concentraciones plasmáticas del óxido nítrico aumentaron también significativamente después del inicio hasta 21 días después de la intervención con una P de 0.013. Sin embargo, no se observaron cambios significativos en una comparación entre grupos, ya que el valor de P es de 0.237. Discusión. Después de 21 días de intervención con el vino blanco andaluz y ginebra, este estudio cruzado en sujetos de alto riesgo cardiovascular se demostró que el vino blanco disminuyó la presión sistólica y diastólica
y aumentó las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico. Esto sugiere que los efectos hipotensores del vino blanco se deben atribuir a los compuestos sin alcohol de este tipo de vino que pueden inducir vasodilatación debido a aumento en las concentraciones plasmáticas de óxido nítrico. Y actualmente hay una gran cantidad de evidencia científica que respalda el papel del óxido nítrico como el regulador clave de la homeostasis vascular y como un vasodilatador natural, porque el óxido nítrico reduce el estrés oxidativo vascular y la inflamación asociada al envejecimiento arterial, que lo convierte en una opción terapéutica potencial para la enfermedad cardiovascular. Se ha informado previamente del consumo moderado del vino blanco que mejora significativamente, como ya lo hemos dicho, la presión arterial sistólica y diastólica, pero también se vieron mejoras en las concentraciones del colesterol HDL, y a esto se le atribuye a los polifenoles que pueden ser como el resveratrol u otros componentes menores del vino blanco y no al alcohol. No se observaron efectos secundarios en las pruebas de función hepática y renal. El consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de hipertensión de forma dependiente de la dosis. Sin embargo, hasta la fecha los efectos beneficiosos observados entre el consumo leve o moderado de alcohol y la hipertensión son controvertidos debido a resultados confusos observados. En un metaanálisis reciente que incluye un total de 16 estudios prospectivos, se encontró que el riesgo de hipertensión en los hombres no solo aumentó con el consumo excesivo de alcohol de 31 a 40 gramos día, sino también con un bajo consumo de alcohol que era menor a 10 gramos día. Se encontraron también numerosos estudios sobre los efectos de los polifenoles que han demostrado reducciones en la expresión inducible del óxido nítrico sin tasa, que se considera un efecto antiinflamatorio de los polifenoles, y la activación del óxido nítrico sin tasa endotelial, que tiene efectos positivos sobre la presión arterial. Se asignaron al azar a los participantes con síndrome metabólico en 3 grupos paralelos para consumir un placebo y 150 miligramos de extracto de semilla de uva por día durante un periodo de tratamiento de 4 semanas, donde la presión arterial sistólica y diastólica disminuyó después del tratamiento con los extractos de semilla de uva en comparación con el placebo. Nuestros resultados también mostraron reducciones significativas en la presión arterial después del consumo moderado del vino blanco andaluz en sujetos con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, y aunque este estudio tiene algunas limitaciones en los cuales no se identificó los polifenoles responsables de los efectos observados, además no se midió la función endotelial, que posiblemente en los sujetos de estudio que tenían alto riesgo de enfermedad cardiovascular muy probablemente tenían disfunción endotelial. También podría ser interesante analizar los marcadores de estrés oxidativo como la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa o la NADPH oxidasa para confirmar los resultados observados en relación con los niveles de presión arterial y óxido nítrico. Y ya que una intervención de 3 semanas puede no representar los efectos potenciales del consumo a largo plazo, se puede decir que fue una intervención muy corta. Ahora vamos a continuar con el diseño del estudio. Es importante ver si el diseño del estudio es adecuado, ya que con este lo que se busca es ver si se logró dar respuestas al objetivo y a la pregunta de investigación planteada por los investigadores. Entonces, para tener en cuenta si el diseño del estudio es correcto o no,
este engloba varios ítems, los cuales son ver cuál es el tipo de estudio, mirar cuál es la población a estudiar, si fue adecuada, mirar cuáles fueron las variables, los métodos de recolección de datos y cómo fue el análisis. En este caso, nuestro tipo de estudio fue un ensayo clínico aleatorizado con grupos cruzados. Hace parte de los tipos de ensayo clínico que según su metodología son controlados, el cual es con grupos cruzados. En la población a estudiar nos damos cuenta que está bien definida, están muy claros los criterios de inclusión y exclusión que ya nos los mencionaron anteriormente, al igual que las características de la población y definen muy bien cuál va a ser la intervención, al igual que las variables, los métodos de recolección, que en este caso fueron con cuestionarios para medir el control de la dieta y la actividad física, una lista de chequeo para ver los efectos adversos por la intervención, monitoreo con pruebas de laboratorio, medición de la presión arterial, los parámetros antropométricos y todo lo que anteriormente les han mencionado. Y posteriormente, cuando nos presentan el análisis de los datos, nos damos cuenta pues que sí se logra responder el objetivo que se planteó. Entonces podemos decir que tiene un buen diseño. Hablando ya profundamente de los ensayos clínicos con grupos cruzados, como les mencioné, este es un tipo de diseño en que cada participante recibe en momentos diferentes las dos intervenciones, o sea, el de estudio y el de control, que en este caso sería el consumo del vino blanco y la ginebra. Estas intervenciones se hacen durante una secuencia de periodos que se seleccionan aleatoriamente y ambos periodos son separados por un periodo de lavado. Esto es muy importante en los ensayos con grupos cruzados, tener el periodo de lavado, porque el periodo de lavado, pues la definición es que es dar un tiempo como de descanso o de intermedio antes de que los participantes que estaban con un tratamiento pasen al otro para que no haya un efecto del tratamiento anterior y entonces los resultados pues sean sesgados. Entonces, según esto, vemos que escoger este tipo de ensayos para responder el objetivo de este estudio es el correcto porque este tiene varias ventajas, las cuales son que como se puede evaluar a cada participante, entonces cada uno actúa como su propio control. Entonces esto nos da una menor variabilidad en los resultados. En este tipo de estudios, el tamaño de muestras necesario es reducido en comparación a los ensayos que son paralelos. Y como el tamaño de muestra es reducido, entonces las estimaciones pueden ser menos sesgadas. Pero, aunque esto es una ventaja, también puede tener una pequeña limitación y es que estos estudios tienen más riesgo de que haya pérdida de los participantes durante el estudio. Y en este estudio no es la excepción, ya que sí se presentaron algunas pérdidas durante el estudio, entonces eso puede hacer que también se generen sesgos. Estos estudios se deben utilizar en enfermedades crónicas con síntomas estables. Entonces, si
vemos pues cuál es la población de estudio. En este ensayo pues vemos que sí son pacientes con una enfermedad crónica y que el desenlace que se busca pues no es un desenlace fatal como la muerte, sino una mejoría. Entonces sí se puede aplicar. Y es muy importante que, como en este estudio, los pacientes pasan por ambas intervenciones, entonces las mediciones en el análisis se deben hacer con herramientas de mediciones repetidas, que en este caso se utilizó la prueba de T-Student pareada. Entonces, concluimos nuevamente con que está con un buen diseño. Continuando con la validez interna del estudio, pues sabemos que esta es muy importante, ya que su definición es que tenga una adecuación metodológica del diseño y el desarrollo del estudio para garantizar que los resultados no estén sesgados. Entonces, hay unos aspectos esenciales para poder valorar la validez interna. Es importante tener en cuenta que como el parámetro principal para medir la validez tanto interna como externa de los ensayos clínicos es el CONSORT, pero pues que es la lista de chequeo, pero este se explica más adelante. Pero para hablar solamente de la validez interna, entonces tenemos estos aspectos, que son que el estudio tenga una definición clara del objetivo, que nos damos cuenta que en este está muy claro, que tenga una asignación aleatoria, se hizo aleatoriamente, como nos lo explicaron anteriormente, que el diseño sea ciego respecto al tratamiento o que tenga enmascaramiento. En este tipo de estudio no se realizó un enmascaramiento porque el estudio fue abierto, es decir, que tanto los participantes como los investigadores tenían muy claro cuál era el tratamiento que se les iba a dar. Entonces, los pacientes sabían si estaban tomando el vino blanco o si estaban tomando la ginebra. También es importante tener en cuenta que el seguimiento haya sido adecuado y continuo para ambos grupos y que igualmente tengan un análisis por igual. Que en este caso nos damos cuenta que sí, que así fue. En ambos grupos, tanto en el del pino blanco como en el de la ginebra, se hicieron seguimientos adecuados, con las intervenciones de cada 3 semanas, con un periodo de lavado de 2 semanas. Se medían la presión arterial tanto antes como después, entonces pues se deja claro que está con un seguimiento adecuado. Y es importante que haya similitud en las características basales de los grupos y que se dé igualdad de tratamiento en todos los pacientes. Pues esta también cumple, puesto que todos los pacientes pasaron por las 2 intervenciones. Entonces, para hablar de los sesgos, tenemos en cuenta que los 2 tipos principales son el sesgo de tipo de información y el sesgo de tipo de selección. Entonces, hablando de los sesgos de tipo de información, aunque ellos intentaron controlar este tipo de sesgos a través de la medición del ácido tartárico, el control de que los pacientes hubieran consumido los 30 gramos de etanol contando las botellas vacías, pues esto también puede ser muy subjetivo, porque pues yo puedo contar la botella vacía de mi paciente, pero yo no sé si realmente él la consumió o no. Como ellos usaron cuestionarios, la respuesta de los pacientes pues puede ser positiva como negativa.
entonces yo no sé si va a ser verdad o mentira. Entonces se pueden generar sesgos de información de tipo de cortesía. Y aunque se dejan claro que se dan 30 gramos diarios de etanol, sean de vino blanco o de ginebra, pues no especifican si es durante todo el día, repartido en dosis, si es solamente en la mañana, si es solamente en la noche, y pues esto puede dar diferentes resultados, entonces pueden haber algunos tipos de sesgos de información. En el control de sesgos de tipo de selección se realizó correctamente porque ellos realizan un buen tamaño de la muestra, el cual es con un software. Ellos tienen en cuenta que pueden tener pérdidas mayores del 10%, por lo cual aumentan su cantidad de participantes al momento inicial, proponen un esquema en el cual muestran desde el inicio hasta el final cómo fue el, el paso pues de los pacientes con sus pérdidas durante el estudio, ya sea por no cumplir con los criterios o porque los pacientes decidieron pues salirse del estudio, lo cual es importante. Entonces lograron controlar esto. Como les dije, estos son los dos tipos más importantes, pero en los ensayos clínicos cruzados hay algo muy importante que es el efecto de arrastre. Entonces, ellos lo lograron controlar perfectamente porque ellos tuvieron en cuenta el periodo de lavado, que en este caso fue de 2 semanas entre cada intervención. Como les dije, el periodo de lavado es importante, ya que cuando un paciente termina la primera intervención, digamos, con vino, cuando va a pasar a la toma del ginebra, es importante que en su cuerpo no haya ningún efecto del vino para que éste no afecte la respuesta cuando tome la ginebra. Entonces, se logra controlar el efecto de arrastre. Que lo que, para dejarlo más claramente, el efecto de arrastre es que el efecto de la primera intervención persiste durante el segundo periodo, lo cual pues afecta los resultados en la segunda intervención, entonces solo se podría tener en cuenta los resultados de la primera intervención. Si ellos no hubieran tenido en cuenta el periodo de lavado, que es el más importante para controlar este tipo de efecto, se hubiera generado también un sesgo de tipo de información. Y aunque generalmente no es importante controlar variables de confusión en los ensayos clínicos, pues nosotros pensamos que en este tipo de caso sí sería importante, puesto que hay muchas variables que también pueden estar presentes y que no se tomaron en cuenta. Y esto lo podemos identificar ya que no hay un análisis bivariado de cada paciente con cada variable. Y posteriormente no encontramos ningún análisis multivariado en el que se apliquen modelos de regresión para identificar posibles variables de confusión. Entonces, la validez interna podría no ser pues como la más correcta, aunque se logra pues tener como un buen control a pesar de las posibles cosas de más que pueden generar algún sesgo, y finalmente pues en los resultados vemos que
que sí se logra una diferencia significativa, por lo cual podemos concluir que la validez interna es correcta. Ahora vamos a hablar de la validez externa. Listo. Entonces es importante recordar que la validez externa hace referencia a la capacidad que tiene el estudio para poder generalizar los resultados que se obtienen en la muestra hacia toda la población. Recordemos también que la validez externa depende de la validez interna y una forma de garantizar la validez externa es realizando un proceso de descripción denso de la selección de los participantes. Y también va a depender de qué también se hace el proceso de cálculo del tamaño de la muestra y selección de los participantes. Entonces es de esta manera como la evaluamos, haciendo un proceso de descripción denso de la selección de los participantes. Entonces vemos que en nuestro estudio se demuestra que hay una buena selección de los participantes debido a que el objetivo del estudio va dirigido a una población específica. Como nos lo mencionaba Daniel anteriormente, nuestro artículo tiene una selección de participantes específica, hace referencia a los hombres entre un rango de edades específicas también. Y además, esta población va a tener algunas características específicas que los van a conllevar a tener alto riesgo cardiovascular, lo que se conoce y se describe en el estudio como los factores de riesgo. Entonces, por ende, se podría comparar el efecto del vino blanco añejado hecho a base de polifenol frente a bebidas alcohólicas de ginebra sin base de polifenol. Entonces es así como juzgamos la validez externa. Listo, ¿qué características tiene la población estudiada? Entonces, acá les voy a mencionar los factores de riesgo que estaban descritos en el artículo. Entonces, la mayoría de la población presentaba sobrepeso u obesidad, el 88%. Más de la mitad tenía dislipidemia, 54%. Casi las 3/4 partes presentaban hipertensión, el 73%. Un quinto tenía diabetes tipo 2, el 21%, y el 13% eran pacientes que eran fumadores. Esto quiere decir que todo el grupo poblacional estudiado presentaba factores de riesgo para desarrollar un evento cardiovascular. Listo, esta era otra pregunta que nos hacíamos. ¿Se puede hacer inferencia poblacional a partir de estos hallazgos y a qué población? Entonces, bueno, podemos inducir a través de todos los métodos y técnicas que se utilizaron en el estudio y además que a partir de la muestra proporcionada se puede hacer inferencia poblacional en el siguiente grupo. Entonces se puede extrapolar a hombres entre un rango de edad de 18 a 54 años de edad con consumo crónico de alcohol y que tengan los siguientes factores de riesgo para presentar un evento cerebrovascular, como lo es el tabaquismo activo, la hipertensión, sobrepeso, obesidad o dislipidemia. Entonces, tenemos que recordar que para poder extrapolar esto a una población diferente, la población debe de cumplir con las mismas características poblacionales y también demográficas. Entonces, por ende, es que no lo podemos extrapolar a las mujeres, debido a que las mujeres presentaban un factor protector, el cual les hace responder de una manera diferente al alcohol. Esto también nos lo mencionaban en el artículo, entonces es por esto que no lo podemos extrapolar a un grupo poblacional diferente o que tenga características diferentes, porque ya se nos saldría pues de lo que estamos estudiando, del objetivo que estamos estudiando. Finalmente tenemos por aquí nuestro checklist o lista de chequeo para ensayos clínicos. Aquí podemos observar nuestra lista de chequeo sobre las ítems que cumple o no cumple nuestra investigación. Los ítems que no cumple son los siguientes. Ítem número 1A, identificado como un ensayo aleatorizado en el título, no aparece realmente, por lo cual no cumple. Ítem 2B,
se encuentran los objetivos específicos o hipótesis. Dentro del artículo de revista no encontramos ni objetivos específicos ni hipótesis, por lo cual no cumple. Ítem 6A, especificación a priori de las variables respuesta principales y secundarias. Nuestro artículo de revista no cuenta con especificaciones a priori de las variables respuesta, por lo cual no cumple. E igualmente el ítem 6B, cualquier cambio en las variables respuestas tampoco cumpliría como tal. Ítem 7B, análisis intermedio y reglas de interrupción, no corresponde para nuestro artículo. Ítem 8B, detalles de cualquier restricción como bloques y tamaños de los bloques, no contamos con el artículo. Ítem 9, mecanismo utilizado para implementar la secuencia de asignación aleatoria, describiendo los pasos. Realmente en el artículo no describen como tal, solo afirman el mecanismo como que se hizo la asignación aleatoria. Ítem 11A y 11B, enmascaramiento. Nuestro artículo no muestra ningún tipo de enmascaramiento, por lo cual no cumple. Ítem 12B, algún método de análisis adicional como análisis de subgrupos y análisis ajustados, no contamos con ellos en el artículo de revista. Ítem 17B, para las respuestas dicotómicas. En nuestra investigación no contamos con respuestas dicotómicas de parte de los entrevistados. Ítem 18, resultados de cualquier otro análisis, incluidos los subgrupos y análisis ajustados, no contamos con ellos en la investigación, por lo cual no cumple. Y finalmente el ítem 20, limitación de estudio, abordando las fuentes de posibles sesgos. Nuestra investigación no nos informa las limitaciones ni los posibles sesgos. Y el ítem 24, donde puede accederse al protocolo completo del ensayo, no informa como tal ningún link para buscar el protocolo completo del ensayo. Finalmente, para terminar nuestra exposición, la utilidad que como grupo le damos a este artículo de revista son 3 punticos. Primero, puede ser útil a la hora de tomar la decisión clínica de fortalecer o desestimar un hábito de nuestros pacientes. Para este caso, el consumo de bebidas alcohólicas con cantidades de fenoles adecuada. Segundo, presentar ciertos factores de riesgo que pueden favorecer la presentación de situaciones clínicas desfavorables. Y finalmente, formular métodos de terapias alternativas como el consumo de polifenoles encontrados en las bebidas alcohólicas como el vino blanco añejado. Finalmente, nuestra bibliografía, y muchas gracias, una feliz tarde, que tengan ustedes un muy feliz día.